Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a esta sesión del Seminario Permanente Rastros y Rostros. Bueno, muchas gracias por venir. En esta ocasión contamos con la presencia, con el privilegio de tener entre nosotros a Zaira Aragüete, profesora ayudante del Departamento de Antropología en la Universidad de Londres y que está a puntito de leer su tesis doctoral. Y nos va a acercar aquí una aproximación al tema de investigación que ha tratado en su tesis, ¿no? A lo largo de su investigación analiza los diferentes procesos científicos, históricos y sociales que se producen alrededor de las exhumaciones en la guerra civil y la posguerra, centrándose sobre todo en la zona de Extremadura. En esta ocasión, como os comentaba, va a hablar de la interrelación, un poco de la interrelación que se produce entre los diferentes actores que intervienen en una exhumación, la relación con la materialidad del archivo y la materialidad de la fosa, y cómo también las diferentes generaciones establecen significados distintos para un mismo hecho, para este mismo proceso. Bueno, ya sin mucha más dilación, comentar que como presentación a su intervención vamos a proyectar un vídeo que durará aproximadamente 20 minutos y luego pues tendremos como una hora de charla, una hora en la que Zaira nos exponga su comunicación, y luego el resto de tiempo, que será algo menos de una hora hasta las 2, para todas las preguntas y el debate que surja a continuación. ¿Vale? Pues muchas gracias por venir, Zaira, y cuando quieras. Vale. Pues vamos a ver el vídeo primero y la presentación un poco se enlaza con el vídeo. Sí. La primera parte del vídeo se escucha muy mal, así que si tenéis un poquito de paciencia, luego ya se mejora. Para recordar y honrar a las víctimas del campo y en general a todas las víctimas de la represión franquista. Este homenaje se dedica a las labores de exhumación y apoyo que a las familias dan asociaciones como la nuestra. Lo voy a leer. Vale. Pues en otoño del año 2009 comencé a investigar las exhumaciones de la guerra civil en Extremadura dentro del marco del proyecto europeo Bosnian Bones, Spanish Ghosts. Durante 4 años el proyecto se centró en comparar la experiencia social, política y legal de los modelos de transición en Bosnia y en España, así como el tratamiento que la memoria de ambos conflictos ha tenido en los dos países en los últimos años. Bosnian Bones, Spanish Ghosts surgió vinculado a una inquietud de estudiar el papel de estos modelos de reconciliación no solo en el contexto internacional, sino también en contacto con el ámbito nacional, regional y local, donde grupos y comunidades afectados por ambas guerras cuestionan los mecanismos de esclarecimiento de la verdad utilizados durante y después de las dos transiciones políticas. Mi investigación, como la de otros compañeros en Bosnia, como la de muchos en esta sala seguramente, surgió alrededor de los restos y las generaciones conectadas al pasado traumático, de los recuerdos y los testimonios, los objetos, los cuerpos y las personas que reclaman la presencia y el reconocimiento de dicho pasado. Ya al comenzar mi investigación doctoral, las diferencias entre el contexto español y el bosnio desvelaban, sin embargo, un tratamiento distinto de los lugares, restos materiales e historias de vida donde la violencia del conflicto se manifiesta en el presente. En Bosnia, la intervención de la comunidad internacional en el proceso de reconciliación supuso una política de reparación implementada desde los tribunales y comités formados por actores extranjeros que también diseñaron el orden político del país después del conflicto. Modelos de transición como el bosnio han sido ampliamente criticados durante los últimos años por la falta de atención que sus estrategias de arriba a abajo
han mostrado a menudo con los escenarios, prácticas y prioridades de comunidades locales. Esta, sin duda, es una de las críticas que se articulan a través del proyecto Bosnian Bones Spanish Ghosts y que también han realizado otros trabajos como los editados por Lars Waldorf y Rosalind Shaw en el volumen Localizing Transitional Justice. Sin embargo, muchas de estas medidas, que parten de un modelo y un contexto de justicia transicional informado por las leyes internacionales de derechos humanos, se han centrado en la visibilización de la evidencia del conflicto como instrumento de reparación. Después del conflicto, se crearon comisiones de verdad, se localizaron, exhumaron e identificaron los cuerpos de las personas desaparecidas, se desclasificaron documentos, se juzgó y sentenció a los perpetradores de los crímenes, se conmemoró y se reconoció moralmente a las víctimas. En España, por otro lado, y como ya sabemos todos, la transición democrática forjada entre las fuerzas del régimen franquista y la oposición concedió la impunidad a los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra y la dictadura a través, por ejemplo, de la Ley de Amnistía de 1977 y contempló escasas iniciativas de reparación y reconocimiento para aquellos que sufrieron la violencia franquista. Muchos han hablado de estas medidas transicionales como pactos del silencio o del olvido, aludiendo al tipo de desconocimiento que dicha política de consenso generó alrededor de la memoria de la guerra y de la posguerra del país. La falta de un proceso judicial y de reconocimiento social de las historias de las víctimas y supervivientes de la represión política dejó estas voces al margen de la nueva cultura política del país y en un lugar similar al que habían ocupado durante la dictadura. Mientras procesos de justicia transicional como el bosnio han habilitado un espacio para la reconstrucción del pasado a través de los mecanismos ya mencionados, se podría decir que en España las decisiones legales que encaminaron la transición relegaron de nuevo ciertas acciones, biografías y experiencias de la violencia al ámbito de lo íntimo, familiar y al contexto municipal de pequeñas comunidades de vecinos. Esto se puede apreciar muy bien si nos fijamos en las exhumaciones de los años 70, por ejemplo. Cuando comencé mi investigación, muchas de mis preguntas iniciales surgieron de la comparación de estos dos procesos legales y judiciales, así como del impacto que ambos han tenido sobre la producción del conocimiento del pasado y la reconstrucción del tejido social o la vida colectiva, especialmente en España, a lo largo de las últimas décadas. Autores como Shoshana Feldman han identificado, por ejemplo, el espacio del juzgado o el tribunal como un lugar clave donde la articulación del trauma individual o colectivo proporciona nuevos significados a la historia contemporánea. Para Feldman, algunos procesos judiciales exponen crímenes privados y los dotan de una dimensión colectiva. Asimismo, según la autora, otros juicios de crímenes colectivos, y ella pone como ejemplo el juicio de Adolf Eichmann, tienen la capacidad de liberar experiencias traumáticas personales, y la cito, restaurando la consciencia, la dignidad y la expresión de la persona. En su análisis, Feldman utiliza la teoría de Walter Benjamin para argumentar que dichos procesos judiciales pueden considerarse procesos redentores, que a menudo perturban determinados discursos históricos y reivindican sus realidades ocultas. Para ella y otros autores, como por ejemplo Marco Siel, que también trabaja cuestiones de la historia en los juzgados, el espacio del juzgado constituye un lugar en el que las historias desconocidas adquieren una dimensión pública. El argumento de estos autores me sirvió como punto de partida hacia una reflexión más amplia sobre la relación entre la historia, la memoria del conflicto, el Estado y la creación de las nuevas subjetividades políticas a lo largo de la dictadura, la transición y desde las exhumaciones del año 2000. Ya al final de la guerra, la justicia represora institucionalizada y las políticas de memoria del régimen de Franco, que incluyeron la exhumación de los cuerpos de los caídos durante el franquismo, su entierro en el Valle de los Caídos, los desfiles de la Victoria o las cruces de los caídos, hablan, como Paloma Aguilar ha sugerido, del afán del régimen por fundamentar sus orígenes a través del discurso de la victoria basado en el enaltecimiento del sacrificio de los que murieron por Dios y por la Nueva España. Más adelante, otras prácticas estatales abocarán por un discurso de paz y reconciliación que se extenderá hasta los años de la transición. La ausencia de un espacio público, judicial, cultural y social que acogiera la heterogeneidad de las vivencias asociadas al pasado de la guerra y el franquismo durante la dictadura y la transición hizo que me interesara por el tipo de producción histórica y la memoria que se articularon dentro de estos espacios hegemónicos de conformidad estatales durante esos años y sobre todo por los que surgieron a raíz de las exhumaciones del año 2000. La aparición de los primeros cuerpos republicanos asesinados durante la guerra y la posguerra, durante las exhumaciones llevadas a cabo por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y las que surgieron alrededor del
o las que surgieron alrededor del país, iniciaron un proceso de búsqueda y localización de restos que situó dichos cadáveres en el centro de un proceso de esclarecimiento del pasado gestionado principalmente por la sociedad civil del país. Como ya se sabe, el llamado proceso de recuperación de memoria histórica abrió una vía de comunicación con el pasado a través de acciones que, como aquellas en países como Bosnia, reclaman la recuperación de los cuerpos, su identificación y la conmemoración de sus historias. Muchas asociaciones formadas por activistas y familiares entienden dicho proceso como una manera de dignificar a los que desaparecieron y a los que sufrieron la violencia del régimen, sobre todo ante el escaso y ambiguo reconocimiento estatal y judicial que estos grupos e iniciativas han recibido a lo largo de los últimos años. Francisco Ferrandiz ha hablado de la vida legal de dichos cuerpos han adquirido en el contexto nacional y transnacional, a través de las acciones de los integrantes de los movimientos que ante el Gobierno y otros foros internacionales como Naciones Unidas reclaman que el Estado y la justicia española investiguen los crímenes del franquismo. Desde esta perspectiva, la falta de reconocimiento oficial me impulsó a pensar en las maneras de hacer historia que se estaban originando en este contexto político. Si en Bosnia los juicios del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y la Comisión de la Verdad facilitaron la producción y legitimación de una historia determinada del conflicto a través del espacio confesional del tribunal, la falta de estos espacios en España me llevó a pensar en el tipo de prácticas sociales e históricas y en los lugares que han surgido en los que el pasado ha irrumpido y se ha hecho público. De este modo, mi trabajo en Extremadura se centró desde un principio en explorar las nuevas epistemologías o maneras de conocer el pasado que han surgido en la región en relación a la recuperación de los cuerpos en fosas comunes. A su vez, también estaba interesada en investigar cómo dicho proceso había engendrado una nueva ontología o posible realidad política y social tras el encuentro entre las personas que participan en los procesos de recuperación y la materialidad asociada a la fosa común. Elegí concentrarme en la exhumación como un evento transformador, en el que las prácticas de conocimiento sobre el pasado ocasionan a su vez otras maneras de ser, pensar y sentir en el presente. Interesada en la teoría de Bruno Latour, y en su estudio sobre la relación entre las personas y las cosas en el ámbito científico, interpreté la exhumación como un momento clave en el que el encuentro entre lo humano y lo no humano, como Bruno Latour se refiere a las personas y las cosas, o a los sujetos y los objetos, propició una nueva relación entre los vivos y los que murieron décadas atrás, y una nueva percepción de la comunidad política a la que todos pertenecen, tanto lo humano como lo no humano. Como Latour, comencé a valorar el lugar de lo no humano en mi análisis antropológico del proceso de recuperación de la memoria, evaluando el papel que estos artefactos del pasado juegan en la reconstrucción de la historia y en la vida social en Extremadura en el siglo XXI. Desde un primer momento y como parte de mi metodología, me concentré en seguir los objetos que circulan y se producen en el proceso de localización y exhumación de fosas y la relación que familiares, arqueólogos, activistas y representantes políticos establecen con ellos. En 2011 comencé a colaborar con diferentes asociaciones de memoria histórica y grupos en la región como parte de mi trabajo de campo. Cuando comencé a trabajar en Extremadura observé un proceso que llevaba muchos de los archivos oficiales o los personales a la fosa común, o más bien que conectaba el cuerpo en la fosa con otros documentos, objetos y fotografías que evocaban su paradero y su propia identidad. Durante 18 meses seguí las actividades de diferentes colectivos como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura, la ARMEX, la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera, AMECADEC, otras asociaciones como la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres, brevemente, hoy es AMECECA, y sobre todo del Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura, o PREMEX. La colaboración con el Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura, o PREMEX, fue sin duda la más intensiva y duradera, ya que a través del proyecto y sus investigadores tuve la oportunidad de seguir de cerca el trabajo y enfoque histórico que se le daba a la búsqueda del cuerpo. Para el proyecto, no solo el archivo, sino también la exhumación constituían fuentes para la investigación histórica. Así, la colaboración con el proyecto me permitió explorar el trabajo de sus historiadores en archivos y participar en diversas exhumaciones y con agrupaciones constituidas para la búsqueda de los restos mortales de familias de desaparecidos en los pueblos de García, en la provincia de Cáceres, y en Castuera, Puebla de Alcocer y Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz. El análisis del tratamiento de la historia del conflicto requería prestar atención a la nueva semántica que diferentes actores, tanto en el proyecto como en otros colectivos, estaban creando.
También requería, sin embargo, contemplar las condiciones, estructuras y sujetos que han determinado tal producción y dado forma a un nuevo campo de investigación sobre la represión en Extremadura. Esto es muy en la línea de la arqueología del saber de Michel Foucault. En la región, tanto las asociaciones como el proyecto han amasado una gran cantidad de información gracias a la recogida de testimonios, la investigación en los archivos de los registros civiles, de prisiones, archivos municipales y los archivos militares de Ávila o Madrid, entre otros. Los documentos e imágenes en archivos personales o a través de la propia exhumación de fosas comunes, donde a su vez se producen otras imágenes, informes y documentos. A diferencia de otros casos, el convenio entre la Consejería de Cultura, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y la Universidad de Extremadura dio lugar al Premex en el 2003. El proyecto sería una de las primeras iniciativas con apoyo institucional del país. Durante los años, la cooperación de la Junta de Extremadura, hoy Gobierno de Extremadura, facilitó la labor de esta investigación y proporcionó la infraestructura necesaria para atender las demandas de familiares y asociaciones. La ayuda de la Administración también supuso la regulación de las excavaciones de fosas por la Ley de Patrimonio en Extremadura, lo cual en muchos casos favoreció, aunque también frustró las expectativas de muchos. Esto sobre todo se observa en las exhumaciones, donde las familias y activistas en muchas ocasiones se sienten frustrados por lo que tarda, ¿no? el proceso burocrático de emitir permisos para excavar. Si bien es cierto que el convenio ha beneficiado la constante actividad en archivos, fosas y la producción de numerosas publicaciones, seminarios y eventos, el funcionamiento del proyecto ha dependido a su vez de la situación y política de memoria del Gobierno central. Asimismo, su permanencia ha estado vinculada también a las alianzas políticas creadas a nivel regional y la voluntad de diferentes partidos de mantener el proyecto. Como dijo en su día Michel de Certeau, la historia se presenta así como una cosa del pasado, pero sin duda también del presente, que depende de una motivación pública por construirla. Cayetano Ibarra, el coordinador de las exhumaciones, me explicó en una ocasión que el trabajo del proyecto y, en cierto modo, el del movimiento memorialista en la región en relación a las fosas comunes ha tenido diferentes fases. En una primera fase, desde el comienzo del proyecto hasta el 2007, actividades como las exhumaciones fueron respaldadas por la Consejería de Cultura y realizadas con la ayuda y voluntad de algunos ayuntamientos locales. Desde 2007, tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica por el Gobierno socialista y hasta 2011, las exhumaciones en Extremadura estuvieron principalmente financiadas por las ayudas del Ministerio de la Presidencia. Durante este periodo, el proyecto funcionó y ha seguido funcionando siempre como soporte que facilitó la solicitud de subvenciones al Ministerio, ayudando a asociaciones y familiares, muchos de avanzada edad, con el arduo proceso de cumplimentar el entramado de documentos y la justificación económica de los proyectos de exhumación y reinhumación de restos, lo cual puede ser algo que frustra a muchos individuos y asociaciones. En Extremadura, la falta de asistencia del Gobierno central se suplió de alguna manera con la asistencia del proyecto regional y sus investigadores y expertos, pero también con el apoyo de ciertos miembros dentro de las asociaciones que, especializados en derecho y otros campos, este por ejemplo es el caso del presidente de la Armex, han promovido la obtención de certificados de reconocimiento moral para víctimas y reconocimiento del patrimonio de guerra en la región. Hay que decir también que aunque el proyecto funciona como soporte para todas las asociaciones, también su situación es precaria debido a la falta de reconocimiento que se tiene que todo el mundo sabe que hay, ¿no? Por parte del Gobierno central. La tercera fase, según me comentó Ibarra, es aquella que empieza en 2011 con la llegada al poder del Partido Popular, en la que estas ayudas desaparecen y los procesos de exhumación se ralentizan. En Extremadura, la victoria regional del Partido Popular, debido a la abstención de Izquierda Unida, propició una nueva situación para los grupos de memoria histórica. Aunque todas las exhumaciones en las que colaboré se beneficiaron de las últimas subvenciones del Gobierno socialista, en los meses que pasé en 2011 y 2012 en Extremadura, los cambios de gobierno afectaron la agilidad y el funcionamiento de dichos proyectos. La alianza entre el PP e Izquierda Unida acabaría finalmente con el antiguo Premex a finales del año pasado, sustituyendo el equipo dirigido por el historiador Julián Chávez Palacios por un equipo nuevo, con personal próximo a los círculos de Izquierda Unida en la región, aunque con el mismo coordinador de exhumaciones. Muchos reconocen hoy que esta decisión ha sido una concesión del PP a Izquierda Unida que el PSOE también ha apoyado y que en realidad el objetivo principal del PP es el de desmantelar por completo el proyecto de memoria. Esto todavía es algo que son como conclusiones un poco iniciales porque no he hablado con tanta gente, he hablado solamente
con varias personas, un grupo reducido. Estos intereses políticos han tenido un impacto considerable en la producción histórica, ya que, como también se advierte a nivel nacional, distintos colectivos contemplan diferentes visiones de la historia del conflicto. Dichas diferencias han creado enfoques y prioridades particulares a la hora de investigar ciertos temas e influido en las metodologías y los protocolos de investigación en la región. El mismo proyecto de memoria histórica con el que yo participé, el antiguo, por ejemplo, tuvo un enfoque concreto en los tipos de represión, tanto institucionalizada como irregular, durante la guerra y la inmediata posguerra. Y creo que el proyecto que se acaba de inaugurar ahora tiene un enfoque un poco diferente. Por otro lado, este tipo de historia sobre el conflicto es entendida también por muchos de los historiadores que entrevisté como una producción que difiere de otras investigaciones por su componente humano y ético, ya que dicha creación histórica pretende dar una respuesta a una necesidad de saber, por una parte de la sociedad y las familias de represaliados. En este sentido, el mismo historiador se convierte en impulsor de la construcción de un pasado enfocado a las necesidades del presente, pero también con vistas hacia el futuro. De este modo, tal producción histórica está situada entre lo que Koselleck ha llamado el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa, en un lugar en el que el pasado se explora con intención de transformar el futuro. Esta característica de los modos de hacer historia que se observa en Extremadura y también se observa a nivel nacional en otras situaciones, en otras asociaciones, ha hecho que el conocimiento y la escritura del pasado no sea solo el trabajo del historiador profesional, sino también de otros interesados en indagar acerca de lo que ocurrió con muchos represaliados. El evento de la exhumación generó un espacio donde estos papeles se han hecho intercambiables hasta cierto punto, donde historiadores proporcionan información que activa y se incorpora a la memoria familiar, donde familias se implican en la investigación de archivos, donde activistas recogen testimonios y escriben sus historias y donde también surgen investigadores amateur que han realizado muchos de los estudios sobre la guerra en diferentes localidades de la región. Durante mi trabajo de campo, esta interacción se convirtió en un elemento fundamental para entender la exhumación. Estos intercambios le daban al proceso una cualidad particular, a través de la constante negociación de la información en certificados de defunción, documentos militares o registros penitenciarios, de los recuerdos que permanecen en muchas localidades y de la realidad material que aparecía en la fosa común. El resurgimiento de estos rastros ha convertido las discontinuidades registradas en el archivo y en la fosa en objeto de estudio y de consulta para historiadores, arqueólogos, activistas y familiares. En algunos casos, estas discontinuidades se han estudiado no para realizar una versión absoluta de la historia, sino para entender la entramada de eventos y acciones que precipitó los crímenes de retaguardia. En otros, estas discontinuidades despertaban una necesidad de investigar, marcada por los efectos de un pasado elusivo, que se manifiesta en los fragmentos de la violencia y el conflicto que perduran hoy. Los eufemismos y las descripciones inciertas sobre las causas de muerte o en los procedimientos de juicios sumarísimos, las huellas incompletas de la represión irregular o la falta de recuerdos en otros casos provocan una necesidad imperante de recomponer estas historias. Estas discontinuidades se han convertido así en el motor de la búsqueda en muchos casos, aunque hay que decir que con distintos fines. Hablar de discontinuidad significa hablar de los huecos o silencios que la materialidad de este pasado evoca y del poder de dichas ausencias para moldear las acciones y discursos de los que las encuentran. El lugar de la exhumación se transforma así en un espacio donde certidumbres e incertidumbres se consideran y se intentan resolver. Esta relación entre presencia y ausencia impregna la experiencia de la exhumación, que por ejemplo se analiza en la pieza visual del comienzo, Where History is One. Y perdón porque no le he traducido el nombre todavía, o sea que no, lo tengo en inglés. Where History is One surge de un interés personal por representar este espacio e impulsado por mi propia visión de la relación social entre las personas y los fragmentos que objetivizan la vida y muerte del represaliado. La pieza audiovisual explora el lugar de la exhumación llevada a cabo en el verano de 2011 en Castuera, al suroeste de la provincia de Badajoz. Durante la exhumación trabajé con el equipo arqueológico de Laura Muñoz Encinar, quien ya estuvo aquí presentando los resultados de la intervención en Castuera, y con la Asociación Memorial Campo de Concentración de Castuera, UAMECADES, que promovió la exhumación con la ayuda del Premex.
Financiada por una subvención del Ministerio de la Presidencia, la exhumación en Castuera tenía el propósito principal de descubrir nueva información sobre el campo de concentración que existió a las afueras del pueblo al final de la guerra, desde principios de 1939 hasta 1940. La exhumación surgió, por una parte, del interés de la asociación por la historia del campo y su lugar como patrimonio de guerra en la región. Para los activistas de la asociación, la exhumación proporcionaría nueva evidencia para asegurar la existencia del campo, legitimar las historias de muchas familias y presos y justificar las propias iniciativas e identidad del colectivo memorialista. La exhumación era otra acción más dentro de una lista de actos como la conmemoración anual del campo, la organización de eventos y seminarios o la producción de recursos pedagógicos. Para los investigadores del Premex e historiadores del campo, como Antonio López Rodríguez, también colaborador de AMECADEC, la exhumación proporcionaría nuevas fuentes que aclararían muchas de las omisiones en los archivos militares que el historiador ya había consultado. Después de años de trabajo, la exhumación podría aclarar o confirmar muchas de las hipótesis barajadas, tanto por él como por otros historiadores. La exhumación también atrajo el interés de un número de familias que participan de las actividades de AMECADEC regularmente y todavía hoy buscan en Castuera a sus familiares y represaliados. Las primeras prospecciones realizadas por Laura Muñoz a principios de 2011 localizaron 9 posibles fosas en las traseras del cementerio de Castuera. La búsqueda tuvo lugar gracias a los testimonios que el historiador Antonio López había recogido a lo largo de los años en la comunidad. Muchos de estos testimonios, que habían identificado el lugar de estos enterramientos, recordaban el momento en el que las fosas habían sido excavadas. Algunas personas recordaban haber visto, al ir a visitar a sus familiares al campo de concentración, las zanjas de las fosas abiertas. Cuando regresaban al día siguiente al campo, estas zanjas estaban de nuevo cubiertas, sugiriendo que un fusilamiento había tenido lugar la noche anterior. Entrevistas con exprisioneros del campo y algunos documentos habían revelado a Antonio López la manera en la que muchas de estas ejecuciones tuvieron lugar, a menudo por la noche y en grupos de 18 a 20 individuos. Estas sacas serían una de las maneras de ejecutar a muchos prisioneros y coexistían con otros mecanismos de tortura y represión en el campo. Otra manera de matar eran los fusilamientos y el arrojar los cuerpos a la cercana mina de la Gamonita que hemos visto en el vídeo, así como otro tipo de fusilamientos. Muchas de estas ejecuciones eran realizadas por militares, pero también por grupos de falange, que según testimonios viajaban desde otros pueblos al campo para buscar vecinos de izquierdas detenidos allí. De acuerdo con los distintos testimonios, las fosas detectadas en Castuera contendrían los restos mortales de estos prisioneros. Desde el principio de la búsqueda y exhumación, sin embargo, la identidad de estos cuerpos sería un dato desconocido tanto para los testigos como para familiares, historiadores y arqueólogos. Además de la incertidumbre expresada en el archivo, el contenido de la fosa también parecía incierto, ya que nadie conocía la procedencia, el nombre o la manera o el momento exacto en que estas personas fueron asesinadas. Por el campo de concentración pasaron en un año más de 12.000 personas de todos los sitios de España. En el verano de 2011, un equipo de voluntarios, arqueólogos y miembros de AMECADEC, dirigidos por Laura Muñoz, excavaron 2 de las fosas localizadas en un lado y a las traseras de la ermita que marca el centro del cementerio y el lugar donde se encontraba la antigua tapia del cementerio, que más tarde se expandió y contuvo así las fosas que estaban fuera. En la primera fosa que se excavó, la fosa número 3, de acuerdo con el registro arqueológico, se encontraron 3 cuerpos. En la segunda fosa, la fosa 1, también de acuerdo con el nombre que se le da en el registro arqueológico, se encontraron los restos mortales de 18 personas. Las 2 fosas cobraron diferentes significados en conexión con la materialidad que presentaban y el conocimiento científico producido en ellas. Para el historiador y los arqueólogos como Laura, ambas fosas revelaban patrones diferentes de represión. Mientras que en la fosa 3 los 3 cuerpos encontrados habían sido inhumados con otros enterramientos civiles de la localidad y más tarde revelaron que podrían ser enterramientos posteriores de la posguerra, probablemente en 1943. La fosa 1 desvelaba un patrón que coincidía con la información que Antonio López había recogido a través de los testimonios. Los 18 cuerpos de la fosa 1, en la que me centro a continuación y particularmente en la ponencia, aparecían atados en pareja por el antebrazo y con las muñecas también atadas. Estos cuerpos habían sido enterrados de 2 en 2 y presentaban, como Laura Muñoz, a quien vemos en el vídeo, establece una gran variabilidad de objetos.
Como miembro del equipo arqueológico pude observar cómo gran parte del análisis de los restos se hacía en campo y con gran precisión. Sin duda, el hecho de que las identidades de estos cuerpos fueran desconocidas impulsó un tratamiento y metodología exhaustiva, en el que cada cuerpo era excavado, delineado y documentado constantemente para facilitar su individuación y su posible identificación al final de la exhumación. Las hipótesis sobre la fosa y los cuerpos surgieron, sin embargo, desde el principio de la exhumación, gracias a los objetos que ya habían aparecido durante la localización y mediante el constante cruce de referencias entre investigadores. La información obtenida de la intervención arqueológica histórica era crucial, sobre todo teniendo en cuenta que poco se conservaba en el archivo sobre el campo y dada la imposibilidad de encontrar a las familias de los supuestos presos. A medida que las fosas se excavaban, los cuerpos y objetos encontrados desvelaban los detalles más íntimos de los fusilamientos y de las víctimas. La disposición de los cuerpos sugería la premeditación del asesinato y de los perpetradores, según el equipo científico. Sus cuerpos y objetos además hacían visibles la estética de la tortura y el terror para aquellos que visitaban la fosa. Casquillos y balas hacían aparente el hecho de que estos cuerpos, todos hombres, habían sido ejecutados en la vecindad de la fosa común. La gran presencia de objetos personales como insignias, anillos o un crucifijo o incluso una cartera indicaba a su vez la posible identidad de la víctima y provocaba otras reacciones en los miembros de la asociación y en las familias que observaban el proceso de excavación. La visibilidad de los cuerpos y especialmente sus objetos y la hipótesis científica que había surgido en torno a ellos los convirtió en verdadera evidencia de la violencia para los miembros de Amekadek y para las familias de Castuera. Para los activistas de la asociación, estos hallazgos consolidaban un deseo de validar la existencia de la represión franquista en el pueblo, sobre todo en contraposición a otras versiones de la derecha revisionista en la región, que ignoran la existencia del campo o la represión franquista de posguerra. Además, según me comentaban los miembros de Amekadek, además, los cuerpos y objetos se convirtieron en símbolos dentro del panorama político de la localidad y de la región, o como Verdery ha observado, símbolos eficaces que animaban las relaciones sociales entre la asociación y otros grupos. Durante la exhumación, los restos mortales de estos prisioneros se convirtieron en artefactos que ayudaban a la asociación a afirmar su propia posición ideológica en este contexto. Desde el principio, la asociación, formada en su mayoría por un grupo de militantes de Izquierda Unida, tuvo poco apoyo por parte del PSOE, que gobernó el pueblo hasta mayo de 2011, en sus proyectos de memoria en relación al campo de concentración y a la exhumación. Con el cambio de gobierno en Castuera a un gobierno del PP en coalición con Izquierda Unida en las elecciones municipales del 2011, la asociación comenzó a recibir más ayuda del ayuntamiento, aunque las enemistades con el PSOE continuaron. Muchos de los miembros de Amekadek, en su mayoría pertenecientes a una tercera generación, sienten un propósito político común y una historia compartida con los individuos en la fosa. Para ellos, estos cuerpos confirmaban un vínculo que posicionaba a la asociación como familia política de estos restos mortales sin nombre. Esta idea de la familia política se basa en una especie de comunión ideológica con los republicanos que murieron y con su sacrificio por unos ideales democráticos, como muchos miembros me explicaron durante la exhumación. Esto dio lugar en diferentes momentos a la apropiación de la fosa como elemento reafirmante de dicha identidad y a la manifestación de un derecho y autoridad sobre los cuerpos, a la hora de significarlos, por ejemplo, a través de la intención de colocar símbolos republicanos en la fosa o controlando las visitas de miembros de otros partidos políticos al lugar de la exhumación. Esto sin duda causó conflictos con los miembros del equipo científico, quienes veían que tal visión política daba un significado a la fosa que comprometía una visión objetiva del proceso tecnocientífico y chocaba con las lealtades políticas de muchos voluntarios también. Del mismo modo, esto lo podemos hablar un poco más en la discusión porque voy un poco rápido, o lo he hecho brevemente. Del mismo modo, tal y como se ve en el vídeo, la exhumación en Castuera también sirvió a la asociación para realizar otras demandas de carácter nacional y para exigir al Estado la exhumación de las fosas y la investigación de los crímenes del franquismo. Por último, la presencia de estos cuerpos y sobre todo de sus objetos también avivó la memoria de muchos familiares que visitaban la fosa. Las voces de las familias que se escuchan en World History 1 corresponden a las historias de desaparición de 4 familiares que perdieron a distintos miembros en 1938, el momento de la ocupación de Castuera, y en 1939, al final de la guerra.
Para estos familiares y también para los arqueólogos y miembros de AMECADEC, los objetos de la fosa se convirtieron en objetos de la imaginación, que, como Sarah Wagner ha observado en el caso bosnio, evocan una historia de vida y las características personales de la víctima. En contacto con estas familias, estos objetos actuaban como un desencadenante o un detonante de recuerdos biográficos y también de los significados vinculados a la experiencia de desaparición prolongada que habían vivido. Para muchas de estas familias, los objetos de las fosas despertaban un sentimiento de esperanza que iba unido a la posibilidad de encontrar el cuerpo de sus familiares. La aparición de un lápiz, unas gafas, unas botas se convertía así en un motivo para una nueva búsqueda y para escribir los esqueletos de la fosa con una historia particular de trauma y sufrimiento. Estas búsquedas familiares han de ser entendidas así como parte de una historia personal incomprendida e irresuelta, llena de otras pesquisas similares en otros lugares y archivos. La incertidumbre que genera la desaparición y la fuerza de la violencia que hace que el familiar de una generación posterior establezca así una relación afectiva con los rastros del pasado, que provoca la indagación incesante tanto en los archivos oficiales como en los personales y en la propia fosa. Familias como la de Ángel Sayavera, Aurora Navas o María Ormeño y Marielo Gil, que aparecen en el vídeo, han pasado años buscando a sus deudos e imaginando su paradero a través de la información que han podido recopilar sobre ellos en archivos y otros lugares. Estos actos son el resultado también de la falta de transmisión de estas historias y del dolor que perdura y viaja a través de las generaciones. Dichos actos forman parte de lo que Marianne Hirsch ha interpretado como procesos de constante reimaginación de un pasado incierto a través de los testimonios y los fragmentos que quedan en los archivos. A su vez, estas generaciones afectadas por una violencia que a veces no vivieron directamente, se implican en un proceso de acumulación y producción de otras historias que transforman, también evocando a Hirsch, la historia de ciertos documentos en memoria y hacen que estas memorias se puedan compartir entre individuos y generaciones, de forma vertical y de forma horizontal. Si hablamos de generaciones, de transmisión, perdón. De este modo, estos archivos familiares también incluyen los apuntes personales que interpretan de las propias familias, que interpretan diferentes fuentes y les dan sentido en nuevos textos autobiográficos creados para generaciones futuras. Ciertamente la fosa común es un espacio en el que la historia se coproduce, evocando a Sarah Wagner again, y un lugar en el que un nuevo tipo de transmisión entre diferentes generaciones y colectivos tiene lugar. El proceso de exhumación se puede interpretar como un archivo nuevo con nuevas prácticas y lenguajes articulados del archivo a la fosa común. Los restos materiales asociados al represaliado adquieren un papel determinante en la manera de interpretar el pasado de diferentes personas, convirtiéndose a la vez en artefactos donde diferentes regímenes científicos, políticos, familiares y sociales coexisten. Como Bruno Latour observa, estos restos materiales pueden considerarse híbridos, en los que distintos mundos convergen y a través de los cuales se pueden explorar distintas realidades. No obstante, hay un aspecto fundamental de la teoría de Latour que se puede criticar a través del trabajo en la fosa común. Como hemos visto brevemente, estos restos desafían el concepto de Latour sobre lo no humano, al que me refería al principio, ya que su materialidad invoca un entendimiento muy humano de los mismos, de la persona que fue asesinada y de su vida y su muerte. Desde esta perspectiva, en el contexto de la exhumación, donde esas historias están tan presentes, estos restos afectan profundamente las relaciones y reacciones de la comunidad de los vivos, precisamente porque aluden a las personas que murieron, actuando como un índex de los que ya no están. Para entender esta idea sobre el poder afectivo de estos documentos, cuerpos y objetos, o el poder que esta materialidad tiene de hacer que los vivos actúen y se sientan de diferentes maneras, hay que considerar también el papel que la violencia y su continuidad tienen aún en la sociedad del presente. Sin duda, estos restos materiales están imbuidos de la violencia que los creó, que, como la antropóloga Veena Das apuntó en otro contexto, en el contexto de la India, descendió a la vida ordinaria de las personas, la familia y la sociedad, moldeando la experiencia subjetiva y la vida en común de diferentes generaciones. Por último, a través de mi trabajo de campo en Extremadura, pude advertir que la reaparición del cuerpo en las fosas comunes dotaba la producción histórica sobre el conflicto de un carácter peculiar. Estas maneras de hacer historia están provocadas por la fuerza que algunos eventos no han dejado de tener en las vidas de muchas familias y comunidades afectadas por el impacto de la guerra civil y la represión.
Considerar la producción histórica en la fosa significa examinar la manera en la que tal producción está condicionada por dicha carga afectiva y por las experiencias traumáticas que han pasado a través de gestos o historias de generación en generación. Podemos hablar también más de la transmisión en el debate, porque lo hago así un poco breve. La experiencia de tal pasado violento ha influenciado también una subjetividad política alrededor de hechos históricos y sociales que conciernen a una parte de la sociedad española. Hablar de la creación histórica en estos casos va unida sin duda a un proyecto político que se articula ya no a través de las políticas de representación que se establecieron durante la transición y que hoy vemos tambalear en el actual clima de elecciones. Dicho proyecto político se articula a través de estos fragmentos y sujetos, desde la base y desde los colectivos afectados que reivindican otras prácticas y discursos, que reivindican una nueva estética política y democrática en el espacio común de la Extremadura y la España del siglo XXI. Muchas gracias por la intervención, Zaira. Y ahora tenemos pues, como una hora para entablar debate o hacerle preguntas, las preguntas que consideréis oportunas y además que le sirva así como entrenamiento para su defensa de tesis, que va a ser en breve. Y bueno, pues como una hora tenemos, entonces da tiempo para tocar todos estos temas que ella ha tocado un poquito así más por encima y que ahora podemos hablar entre todos. Sí. Pues por aquí. A ver, te voy a contar un poco una visión que tengo yo de las exhumaciones en las que he participado en la provincia de Burgos, fundamentalmente, para ver si puede existir una comparativa de lo que ha pasado en Extremadura. Y tiene que ver, vamos a enlazar tres cuestiones. Por un lado, las exhumaciones, por otro lado, los familiares y por otro, lo que a ti te interesa, que es la producción histórica y en sí el conocimiento científico que se pueda generar todo ello. Yo he visto una evolución que podemos establecer a comienzo del año 2000 con las exhumaciones que se realizan con metodología científica, en el que a los familiares lo que les interesa es recuperar los restos. Al ver que los científicos, los diferentes científicos que participan en ello son capaces, incluso no solamente de dar con fosas que presumiblemente no se sabía dónde estaban, que consiguen recuperar los restos, que en muchos casos consiguen identificar los restos en esta primera etapa, generalmente a través de los análisis antropológicos, los familiares, una vez que recuperan esos restos, los reinhuman en muchos casos, incluso de forma conjunta en los cementerios. Después, cuando a mediados de esa década se empieza a ver que es probable que llegue una ley de la memoria histórica, que puedan llegar subvenciones, y en el momento en que todo eso se concreta y se consigue dinero, es cuando se empiezan a realizar en muchos casos análisis de ADN. Muchos familiares ya empiezan a demandar no solamente la recuperación de los restos, sino que ya quieren los restos de su familiar. Como existe dinero en muchos casos, se consiguen, cuando es posible técnicamente, realizar esos análisis de ADN. En esos años parece que los familiares tienen, por así decirlo, la paciencia de esperar los resultados de ADN, porque en muchos casos, sobre todo cuando son exhumaciones de fosas grandes, de grandes sacas, como son las de Extremadura, muchas que hay en Burgos y en otras provincias, pues se tarda más de un año, 2 o incluso en algunos casos todavía están pendientes de recuperar, pero parece que los familiares en general, como saben que existe la probabilidad de que recuperen los restos, pues esperan pacientemente. Sin embargo, en los últimos años, ya cuando en el actual gobierno han desaparecido las subvenciones, en muchos casos ya es prácticamente imposible hacer análisis de ADN. Parece que los familiares otra vez tienen prisa porque saben que esos restos no van a poder ser identificados en muchos casos y parece que quieren otra vez recuperar los restos, que se les entregue cuanto antes. Entonces, yo aquí lo que he visto en esta última etapa es que la relación que tienen en muchos casos con los investigadores ha cambiado drásticamente. Ha pasado de una comprensión de todas las labores de investigación y todos los tiempos que ya sabemos que se manejan en la investigación a la hora de acudir a los archivos, a la hora de hacer los análisis antropológicos, arqueológicos, bueno,
todas estas labores que ya sabemos, parece que ahora lo que quieren es una entrega rápida de esos restos, porque saben que al final se va a volver otra vez a lo que es la reinhumación, en muchos casos conjunta. Hasta el caso de que, pues eso, empieza la gente a impacientarse por los tiempos que se manejan para tramitar las autorizaciones, para poder ir a una finca. Cuando tú le explicas a un familiar que es que tiene que ir, o él, o tú, el investigado tiene que ir al archivo de tal, y que eso no se puede hacer mañana, sino que se tiene que hacer dentro de unos meses, y en muchos casos los análisis antropológicos, pues que antes generalmente llevaban un año más o menos, pues ahora ya se dilatan en el tiempo y no, ya quieren. Y hasta el punto de que recelan y muchas veces ven intereses de índole, en muchos casos, académica en los investigadores. Es decir, es que parece que tú estás interesado en sacar tu artículo, en ir a tus congresos, en escribir un libro, en tus conferencias, y parece que has perdido la perspectiva de que realmente lo que interesa es que los restos lleguen a los familiares. Entonces yo he empezado a comprobar que existe mucha desconfianza hacia nosotros. Entonces, bueno, en definitiva, que si existe cierto paralelismo con lo que ocurre en Extremadura, ya que has podido seguir muchos de estos procesos y, como has nombrado, muchas asociaciones, si has percibido algo de ello. Bueno, a ver, por partes, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Extremadura, y aquí está Laura Muñoz también, que igual también puede comentar sobre ello. Pero en el caso de Extremadura, por ejemplo, en la tesis también, porque lo que he presentado es un caso en particular, ¿no? Luego hay trabajo de otra exhumación donde se le da un contexto diferente y hay otro tipo bueno, hay otra situación, ¿no? Se genera otra situación alrededor de la exhumación. Pero una de las cosas que también trato en la tesis es precisamente el tema de la identificación y la conmemoración y cómo se puede entender lo que pasa en Extremadura en el contexto de lo que pasa a nivel nacional. Una de las cosas que pasa en Extremadura es que, o por lo menos en las exhumaciones que yo he trabajado, porque obviamente esto es específico de cada contexto, ¿no? Es el hecho de que, aparte de que muchos familiares, por ejemplo, no se encuentran para poder hacer las pruebas de ADN y lo costoso de la prueba de ADN, la falta de financiación para hacerlo en las exhumaciones en las que yo trabajé, que son exhumaciones muy numerosas, aparte de todo eso, y para mí eso es algo que es muy interesante, es el hecho de que la propia materialidad de la fosa es conflictiva, es decir, en la composición del terreno destroza los huesos. Los destroza de tal manera que es casi imposible el poder hacer un análisis de ADN y supongo que cruzarlo todo y todo lo demás, ¿no? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en la exhumación de Puebla de Alcocer, lo que se decidió es, porque no se pudo encontrar a todas las familias y se exhumó a 42 personas, a 42 cuerpos, muchos de ellos eran polvo. O sea, solamente quedaba la impronta del cuerpo en la tierra. Lo que se decidió es hacer un enterramiento colectivo. Claro, todo eso, disculpa, estamos hablando de los tiempos, porque los familiares a veces son conscientes de decir, o hasta qué punto son conscientes de decir, quedan más familiares por buscar, ¿cuál es el momento que dicen, no, hasta aquí hemos llegado y ya no seguimos? Porque, por eso te digo, lo de los tiempos que es muy importante en esta cuestión. Eso es cierto, o sea, hay una cosa muy importante, ¿no? Que sí que es cierto que pues sí que hay un interés por parte, sobre todo, ¿no?, de la mayoría de los familiares, de hacerlo rápido, porque hay familiares más mayores que están muriendo y que ellos han estado esperando mucho tiempo, y entonces lo que se hace es... Pero es curioso porque el enterramiento que se hace es siempre también un enterramiento que tiene también una visión de futuro casi, ¿no? Porque la idea es, los vamos a enterrar ahora, les vamos a dar vamos a hacer un ritual ahora, vamos a enterrarlos, pero siempre queda la posibilidad de volver a sacar el cuerpo porque están individualizados, están cada uno en sus cajas, cada uno lleva su información arqueológica en cada caja,
Y si hay una tecnología más avanzada en un futuro y también hay una disposición pública, económica y todo lo demás, se pueden hacer, o la familia quiere hacer el análisis de ADN, pues se puede hacer, ¿no? Entonces es una cosa que ciertamente, o sea, el tema de la identificación es también, no tiene su propia, como tú dices, ¿no?, temporalidad, y también cuando lo miremos en un futuro quizás pues su propia historicidad, ¿no? Entonces sí, lo que está pasando ahora, pues las exhumaciones ahora, por ejemplo, desde que se ha desmantelado todo y ha dejado de haber tantas exhumaciones, ahora mismo en Extremadura no se están dando exhumaciones prácticamente. Entonces no sé muy bien cómo se sienten los familiares, ¿no?, que siguen buscando las fosas, y sobre todo, o sea, aquí hay una cuestión importante, y es que yo trabajo con el proyecto de la memoria histórica que termina a finales del 2014 porque ese convenio no se renueva, y ahora hay un proyecto diferente. Entonces yo no he podido hablar todavía no he hablado con la persona que lleva ese proyecto para preguntar qué tipo de demanda hay ahora y cómo están afrontando ellos esa demanda y qué tipo de relación se establece hoy con el nuevo proyecto, ¿no?, entre los familiares y el nuevo proyecto. Sé que hay asociaciones que están un poco vinculadas, no están un poco así en el extrarradio del proyecto, y entonces es algo que para mí constituye como una segunda etapa de la investigación, ¿no?, el ver qué pasa ahora, ¿no? O sea, y el comparar cuáles son, precisamente lo que estaba diciendo, cuáles son, cómo se relacionan diferentes colectivos con la producción de esta historia, ¿no?, en diferentes momentos. Yo es que lo que he visto, es una diferencia, también se ha visto a lo largo de todo este proceso, entre las generaciones. Sí. La inmediatez que están pidiendo las generaciones, las escasas segundas generaciones que todavía quedan vivas, respecto a las terceras y cuartas generaciones. Nosotros ahora en la exhumación que tenemos en Estepar, creo que tenemos 3 o 4 hijos, en el mejor de los casos tenían entonces 1 o 2 años, pero ya las familias demandantes que están detrás son los nietos, pero sobre todo, o sea, tenemos una aluvión ya de bisnietos, que no te exigen esa inmediatez. Entonces todo esto creo que también incide el tema de las generaciones. Yo creo que vuelvo a casi a relativizar, ¿no?, porque desde el punto de vista antropológico, ¿no?, porque por ejemplo en mi experiencia las terceras generaciones también tienen mucha urgencia, o sea, y también las manifiestan y también las expresan por motivos diferentes, ¿no? O sea, mientras unas terceras generaciones lo quieran hacer pues porque es un proyecto político, ¿no?, y un proyecto que se encuadra dentro de una vida política dentro del pueblo y en común, otros lo hacen desde un punto de vista familiar porque su padre se está muriendo, y otros lo hacen pues por otras historias, ¿no?, otros motivos. Entonces yo creo que yo no podría generalizar a la hora de decir quién tiene más urgencia, ¿no?, quién se manifiesta más. Pues para hablar en términos un poco genéricos. No, presentas al detalle y cada familiar es un mundo y... Sí, pero que es lo que te quiero decir, ¿no? Que yo, por ejemplo, sobre todo mi experiencia ha sido muy de cerca con terceras generaciones, y siempre he sentido esa urgencia, ¿no?, por parte de ellos también. ¿Alguna otra cuestión? Sí, yo soy segunda generación y me gustaría saber si en tu experiencia en distintas exhumaciones, con distintas asociaciones y colectivos, has notado o has documentado cómo encajan o si encaja la asimetría que se produce entre el tratamiento institucional que se da a esas exhumaciones, a esos muertos, y el tratamiento que se da en otras circunstancias como puede ser el terrorismo o las catástrofes. Ahora mismo estamos viendo el tratamiento que tienen la catástrofe de los Alpes, y estamos viendo cómo a pie de impacto, por llamarlo de alguna forma, hay incluso equipos de psicólogos para atender a la gente. ¿La gente es consciente que arrastra un trauma? ¿La gente es consciente? Sí, los hijos, nietos.
involucrados en las Sí, exhumaciones. concernidos por los fallecidos, vamos, por los asesinados en las fosas. Sí, ¿Es sí, consciente? sí. O sea, es una buena pregunta porque es ambiguo, ¿no? Lo de el ser consciente del propio sufrimiento, ¿no? De los propios traumas, porque para eso, por ejemplo, pues a lo mejor habría que hablar más a fondo de los modos de transmisión que se han dado a lo largo de sus propias historias, ¿no? O sea, hay personas que por ejemplo, ¿no? Me remito, ¿no? a los casos particulares porque se me vienen a la cabeza, pero hay personas que a lo mejor te pueden decir, yo sabía que algo pasaba, ¿no? Como María dice en el vídeo, yo sabía que algo pasaba y a mí nadie me lo dijo, ¿no? Se sentía en casa, ¿no? Y eso hay como una, casi algunos autores dirían como una energía, ¿no? que se siente, ¿no? Hay otra gente que lo ha tenido muy presente siempre y que ha sido como ha sido algo que ha formado parte de la relación entre diferentes generaciones, estas historias sobre la guerra y estas historias sobre el pasado y sobre los ancestros, ¿no? que terminaron en las fosas comunes. Entonces, yo no sé si hay una relación ahí entre la manera entre la expresión del trauma y la propia relación que el individuo tiene con la manera en la que han conocido el pasado, ¿no? y en la que se les ha hecho ver o en el que lo han descubierto de repente, ¿no? Hay muchas familias también que, por ejemplo, la de Aurora que veíamos en el vídeo también, cuando habla de su madre, cuando habla de sus recuerdos. Aurora, por ejemplo, como dice ella no se entera hasta el 2002, ¿no? de que a su madre, bueno, de todo lo que le pasó a su madre. Sabe que su madre ha muerto, pero no sabe realmente las circunstancias de la muerte, todas ellas, ¿no? Entonces, desde entonces, ella pues se pone a buscar, se pone a investigar y tal, ¿no? Hay veces, y esto también es algo que me interesa mucho y forma parte de mi investigación para mi tesis, ¿no? que es ese encuentro, ¿no? El encuentro con lo que es material, con ese pasado que de repente se manifiesta en estos objetos, documentos, cuerpos, de repente hace a uno mismo consciente de su propio trauma, ¿no? O sea, en el sentido de que... y por ello yo creo que a lo mejor la cuestión del reconocimiento, por ejemplo, es una cuestión interesante también, porque el reconocimiento precisamente es eso, ¿no? El reconocimiento es sentirse uno legitimado, ¿no? Y al poder ser legitimado, ¿no? socialmente, uno puede empezar a construirse como sujeto, ¿no? Entonces es interesante también pensar en las posibilidades que, por ejemplo, el explorar ese encuentro, ¿no? Ese momento en el que yo veo algo que me constierne, ¿no? que me descoloca, que me hace querer saber más, cambia mi propia perspectiva sobre mi pasado y sobre quién soy, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si... Sí, solamente una cosa, y es si manifiestan algún tipo de rechazo o de comentario acerca de la asimetría que se da por parte institucional. Ah, sí, siempre, ¿no? Eso es parte... Yo creo que eso es parte también depende de la asociación, depende también, ¿no? Cada asociación tiene se enfoca, ¿no? en una cuestión particular, ¿no? Todas tienen cosas en común, ¿no? Pero cada asociación, pues yo qué sé, por ejemplo la Armex en Extremadura, pues sí que pone mucho énfasis en el reconocimiento moral y todo lo demás, y en ello, ¿no? entra también el valorar qué tipo de víctimas, ¿no? se están creando, ¿no? a través de estas manifestaciones institucionales sobre quién merece reparación y a quién se le puede retrasar, ¿no? o ignorar. Por allí habían pedido la palabra. Esta es la que más tengo. Gracias por tu conferencia. Gracias por la parte de las historias conocidas antes de las exhumaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del campo de Fuerteventura, cómo ese registro material confirma o no la información de otros archivos previos a la exhumación, ya sea para historiadores o investigadores o también para las familias, ¿no? Y
cómo esa materialidad, una vez que surge, ¿no? Pasan de ser esos objetos imaginados en los que hemos visto muchas entrevistas que las propias familias crean la personalidad y el perfil de su desaparecido porque lo desconocen, ¿no? En base a esos objetos imaginados o cartas o tal, ¿no? Cómo esa evidencia luego irrumpe, ese registro material irrumpe a darles esa luz, a conocer nuevos aspectos que antes completamente desconocían y están entre la sorpresa y digamos la excitación, ¿no? Un poco. Y cómo tú ves o cómo tú puedes analizar que esa materia pues también refleja lo que desde la arqueología vemos, ¿no? Esa unión entre la materia y el ser en lo que es la conformación de la identidad de las personas, ¿no? A partir de los objetos también. Y me gustaría que nos comentaras cómo tú ves esa reelaboración tanto de la historia como de las identidades o las historias personales a partir del registro material o de la evidencia, más desde el plano familiar y también desde el plano activista, ¿no? Porque es realmente alucinante y impresionante ver cómo reelaboran sus discursos desde los activistas también y aglutinan, integran la información que ha surgido de la evidencia arqueológica y cómo eso transforma también la historia que estaba surgida previamente de esos objetos imaginarios que decías de la... Entonces, ¿cómo lo has percibido tú esto un poco en el contexto de las exhumaciones? Para mí eso es clave, ¿no? Es la clave para mí de la tesis, ¿no? También en el sentido de el tipo de conocimiento que se genera, ¿no? También porque de alguna manera partimos, ¿no? De que todos estamos imaginando, ¿no? O sea, el conocimiento científico, o sea, el de las familias o los activistas. Pero hay diferentes maneras, ¿no? De cómo aproximar ese conocimiento, ¿no? Y por ejemplo dentro de la ciencia, ¿no? De la parte científica hay como este énfasis, ¿no? En la objetividad que a mí me parece muy interesante porque en un primer lugar, ¿no? Hace, ¿no? Que o determina un poco que o sitúa el conocimiento científico como un instrumento, ¿no? Dentro de todas estas reivindicaciones, ¿no? Que van hacia diferentes lados, ¿no? Entonces, como que la objetividad en sí tiene como esa funcionalidad, ¿no? Casi. Por otra parte, y claro, no quiero decir que o sea, que la realidad científica es solamente una realidad construida, ¿no? Porque esa realidad también existe, ¿no? Y eso es una cosa de Latour, ¿no? O sea, sí, la construimos como seres humanos, o como individuos sociales, pero también hay algo ahí, esa realidad que el científico está produciendo y que existe, ¿no? Igualmente. Construcción, pero también real, ¿no? Y entonces es muy interesante ver cómo ese conocimiento, ¿no? Tecnocientífico, científico, que tiene ya esa validez, que tiene esa no sé, en inglés se dice entitlement, que ofrece como esa, ¿no? Tiene como esa seguridad, ¿no? Esa autoridad, ¿no? Que presenta, a su vez, ¿no? Es tomada, ¿no? por familiares y por activistas. Yo recuerdo, por ejemplo, de la exhumación de Castuera, y estas son cosas que voy sacando luego, ¿no? A través del análisis, sobre todo con los objetos, ¿no? La exhumación de Castuera fue increíble, ¿no? Por la cantidad de objetos que emergieron, ¿no? De la fosa y estos objetos, ¿no? A la vez que, bueno, pues un poco que se iba, que arqueólogos, ¿no? Que vosotros ibais sacando las primeras conclusiones, cómo reafirmaban, ¿no? Reafirmaban un poco el papel del activista, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en relación a Mekadec, pues supongo que había ya, ¿no? De antemano como esa necesidad de que ese pasado se pudiese confirmar y de repente, ¿no? Una insignia, ¿no? Que pertenece a un ferroviario de un sindicato de trabajadores del ferrocarril, casi que
da como como que cerciora, ¿no?, las acciones y las actividades del colectivo, ¿no? Y también su posición, lo que estaba diciendo en la charla, ¿no?, su posición política, ¿no? Qué reivindicaciones se pueden hacer ahora a nivel local, porque ya tenemos esa evidencia, ¿no? Tenemos esa evidencia de lo que os hemos estado diciendo todo este tiempo y ahora lo podemos confirmar. A la misma vez, yo creo que eso también constituye individualmente, ¿no?, al activista, ¿no?, a la manera en la que se sienten, ¿no?, acerca de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, y también, ¿no?, por otra parte, está toda esta parte que afecta al comportamiento político, ¿no?, de los miembros de las asociaciones, pero también a la reacción humana, ¿no? O sea, todos, ¿no?, cuando todos estamos o nos enfrentamos a una fosa común, a todos nos provoca algo, ¿no? O sea, a todos nos provoca, todos pensamos en la falta de cuidado, todos pensamos en el cuidado que el trabajo científico está otorgando a los cuerpos, todos pensamos en la brutalidad que se registra en los brazos, en los cuerpos, ¿no? Entonces eso está ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso transforma también al activista de manera humana, ¿no?, y de manera personal, ¿no? Para las familias, también en el caso de Castuera es muy interesante, porque luego el caso de Puebla fue totalmente diferente, ¿no? Y esa es la historia, ¿no? Para mí, el comparar esos dos casos, ¿no?, y luego puedo comparar otros más, también como que elucida, ¿no?, de alguna manera, que en diferentes contextos la gente se está relacionando con esa materialidad de manera diferente, ¿no?, porque tienen otro tipo de intereses, ¿no?, o tienen otro tipo de aspiraciones en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Castuera, el hecho de que estas familias estuvieran buscando a sus familiares durante tanto tiempo, ¿no?, había un poco, se sentía, ¿no?, esa sensación, ¿no?, que se habla mucho de la visión del fantasma, ¿no?, del fantasma de tu antepasado que sigue volviendo, ¿no?, que sigue persiguiéndote, que sigue también afectando tu visión, ¿no?, y tu entendimiento del proceso científico, de lo que está diciendo el proceso científico, porque recuerdo que en esa exhumación particularmente sí que se iban descubriendo que no había lugar, ¿no?, a que estas personas en la fosa fuesen las personas que estaban relacionadas con las familias, pero aún así había esa constante investigación por su parte, o esa las constantes preguntas, ¿no?, hacia ti, ¿no?, por ejemplo, pero mi madre iba tal y cual, y mi padre, yo recuerdo que tal, y entonces es como una búsqueda constante. Los objetos así, yo creo que es algo que, pues sí, que sigue, que es un poco, Jorge, lo hablábamos ayer, que es un poco de esa representación que también nos dice la imagen de la presencia de una ausencia, ¿no? Y es algo que es un índice, ¿no? Es algo que se puede, en la que la persona se puede sentir, pero es una persona que no está. Y entonces es algo que casi se convierte en un fetiche, ¿no? O sea, la persona solamente quiere buscar e indagar, pero claro, todo esto es en ese contexto de Puebla, de Castuera, donde hay una ausencia completa, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay presencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay presencias y cómo se relaciona la gente? Por ejemplo, en Puebla, ¿no? En Puebla se encontraron a las 42 personas, las familias sabían quiénes estaban ahí, y la relación era totalmente diferente, ¿no? En el sentido de que ya llegó un momento en el que ellos no necesitaban saber nada más, ¿no? Ellos no querían preguntar nada más. Ellos sabían que ellos estaban ahí, que los cuerpos estaban ahí, y en algún momento ni siquiera, o sea, exceptuando una de las familias, ¿no?, que sí que tenía interés por saber, por identificar al cuerpo individualmente, ¿no?, a través del ADN, el resto era un poco como que lo único que queremos es enterrar, ¿no?, es poder hacer el acto, ¿no?, y llevarlos al cementerio, ¿no? Y eso era muy palpable también en las segundas, terceras generaciones, y también en el apoyo político que hubo por parte del Ayuntamiento en Puebla. Entonces, bueno, no sé si eso
Sí, bueno, aprovechando que quería preguntar. Y viendo con este comentario que dices del fetiche, quería plantearte en el caso de Castuera que hablamos mucho de los objetos porque es la parte más íntima, ¿no? La que nos conecta con la parte más humana de estas personas. Sin embargo, los restos óseos no tienen esa fuerza, ¿no? Tienen mucha fuerza para otras cosas, pero en ese sentido no tienen tanta fuerza. Y ahí Alfredo lo describe muy bien, ¿no? Alfredo de Rival en el análisis, pues con los casos de violencia en Etiopía y así, ¿no? Y entonces quería preguntarte, en este análisis de la evidencia como archivo, como registro, ¿por qué piensas tú que, en cambio, porque se han hecho intervenciones en el campo de concentración y también han aparecido objetos que son muy íntimos y objetos que son también personales, ¿no? Han aparecido placas que están escritas a la persona a la que van dirigidas, han aparecido muchos objetos que también forman parte de la reconstrucción de esas historias de vida, ¿no? Pero en cambio, evidentemente no por parte de la comunidad científica, pero sí por las familias o por los activistas, tienen un menor peso en la reelaboración de las historias, incluso en la valoración de esa evidencia, ¿no? Muchas veces nosotros lo asociamos a que el cuerpo la presencia del cuerpo hace esa función de la necesidad de encontrar y lo convierte un poco en ese fetiche, ¿no? Pero quería saber tu opinión acerca del caso de Castuera, porque hemos vivido excavaciones unísonas prácticamente y hemos vivido registros materiales muy similares y muy interesantes desde el campo de concentración, que nos estaban mostrando una brutalidad cotidiana en el tratamiento de los presos excepcional, ¿no? Y que en cambio eso parecía que, siendo una evidencia tan fuerte, que siendo una evidencia material tan de historia de vida de los presos y de la represión y tan importante, a la sociedad parece que les impacta más las exhumaciones que el tratamiento vejatorio que sufren estas personas durante meses, ¿no? Sí. Bueno, yo para eso, y eso es una de las cosas que la verdad he intentado comprender a lo largo de escribir la tesis y preguntarme constantemente por qué eso puede ser. Y de alguna manera, por ejemplo, la idea de Freud, ¿no? del lo monstruoso, ¿no? El uncanny, no sé cómo se diría en español. Pero la idea del cuerpo, ¿no? en la fosa, como algo que perturba, ¿no? todo lo que entendemos culturalmente como el tratamiento en Occidente, ¿no? como lo que entendemos, ¿no? que nuestro cuerpo debería, el proceso que nuestro cuerpo debería seguir, ¿no? Entonces, creo que esa idea, por ejemplo, de Freud de Lancani, ¿no? que todo aquello que es familiar pero a la vez se convierte en lo más monstruoso que te puedes imaginar, creo que el cuerpo eso lo evidencia de una manera significativa o especial, ¿no? No sé, igual por la propia relación que establecemos o por la propia, no sé, todavía no lo entiendo, a lo mejor eso lo podemos discutir entre todos, pero creo que hay algo especialmente monstruoso sobre el ver el cadáver, ¿no? sobre la estética del cadáver, sobre la estética del terror en el cadáver, ¿no? Vista a través de los huesos, a través de los alambres, es un poco como en la fosa común. Yo creo que esos objetos se contextualizan aún más dentro, o sea, si cabe aún más, ¿no? se vuelven incluso más monstruosos, ¿no? más difíciles de entender o de procesar, aunque aún así cuando estás trabajando constantemente con ellos, y eso también es algo que a mí me sorprendió, ¿no? También de poder haber trabajado dentro de la fosa y trabajado con los cuerpos también, en un momento esa monstruosidad deja de existir y es como algo que asumes y es algo que aceptas, pero no sé, eso creo que es algo que necesito reflexionar más. Sí. Tenemos
por aquí la palabra pedida. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo te quería preguntar qué diferencias has observado entre las exhumaciones en Bosnia y en España desde el punto de vista de las asociaciones de familiares, de víctimas, asociaciones de memoria. O sea, ¿qué papel han desempeñado en cada caso? ¿Qué capacidad han tenido en cada uno de los dos casos para influir en la agenda política? Si ha habido iniciativas de colaboración o más bien de tensión y conflicto, como hemos observado a lo mejor en el caso español también allí. Bueno, que nos ilustraras un poco desde el punto de vista comparativo sobre... Bueno, yo realmente, o sea, es cierto que me he centrado mucho más en España, ¿no? Lo que pasa es que sí que he hecho algo de trabajo en Bosnia, en el sentido de que he podido hablar con, por ejemplo, gente que trabaja para el ICMP allí, ¿no? Y de hecho uno de sus forenses vino a ver una de las exhumaciones, bueno, en aquel momento una localización de fosas en Extremadura, y sí que hicimos una mesa redonda que fue bastante interesante con arqueólogos de aquí de España y con él también, que además la tenemos grabada, o sea que es algo que podemos, que os lo puedo facilitar si lo queréis colgar online o algo así. Y es cierto que ahí un poco la presión viene, o la fuerza viene desde arriba, ¿no? O sea, hay una presión muy fuerte por parte del ICMP, ¿no? Sobre cómo llevar a cabo estas exhumaciones, sobre quién hace estas exhumaciones, ¿no? En un principio son especialistas que vienen de fuera, ¿no? Son actores foráneos, ¿no? Que vienen y que preparan, ¿no? a gente de Bosnia, ¿no? A locales, para poderse encargar ellos de estas exhumaciones. Admir, por ejemplo, el chico que vino, es un caso, ¿no? de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay por lo que Admir nos contaba, ¿no? Allí hay como una urgencia que también se manifiesta, pero de manera diferente, para poder recuperar un montón de cuerpos, ¿no? que al final van a ser, ¿no? Parte de una evidencia legal, ¿no? Al fin y al cabo, porque esos procesos legales siguen abiertos, ¿no? Entonces, cuando Admir venía aquí, cuando vino aquí y se puso a excavar una fosa aquí, pues se sintió muy frustrado, ¿no? Porque decía, pero así no vamos a llegar a ninguna parte, esto es demasiado lento, ¿no? O sea, nosotros entramos, llegamos, en un día nos vamos, ¿no? Y lo tenemos todo hecho, ¿no? Entonces era muy interesante ver que para él primaba la velocidad con la que estas exhumaciones se hacían para poder producir otro conocimiento que tenía otro destino, ¿no? Por así decirlo. Sí que hay una sensación un poco común, ¿no? de que se necesita que estos procesos paren. O sea, que hay por ejemplo, muchas asociaciones de víctimas o gente dentro de las asociaciones de víctimas que están abrumados ya con todos los procesos legales y con todo lo demás, ¿no? Algunos dicen que la transición ha durado demasiado tiempo, ¿no? Que es como una transición interminable, ¿no? Si han tenido conflictos, sé que, por ejemplo, y ahí el libro de Sarah Wagner habla muy bien, ¿no? De eso, el To Know Where He Lies. Es muy interesante también ver, porque claro, el contexto de la violencia es diferente y la producción de fosas comunes es diferente, y hay fosas primarias, secundarias, terciarias, ¿no? Y entonces el tratamiento del cuerpo es diferente, ¿no? Entonces hay una cosa interesante del contexto bosnio, que es el tema de qué umbral utilizas para considerar qué es un cuerpo, ¿no? Porque los cuerpos han sido desmembrados tantas veces, en tantas ocasiones, que a lo mejor solamente puedes recuperar una mano. Entonces, en muchas ocasiones, ¿no? La negociación que se ha tenido con estas familias también ha sido primeramente sobre cómo hacer, ¿no? O cómo llevar a cabo el proceso científico respetando las necesidades religiosas y culturales de cada grupo involucrado en el conflicto,
y también, ¿no?, su percepción del cuerpo y del ritual del muerto, ¿no? Entonces, eso es muy interesante por esa parte, ¿no? Ahora mismo no sabría decirte cómo las asociaciones están interactuando con el ICMP y cómo la ICMP está trabajando en estos momentos, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos. Pero tú no dirías que la demanda inicial partió de abajo también. Quiero decir, una cosa es que haya sido un proceso Sí. muy controlado Sí. desde el punto de vista internacional. Sí, claro que sí. Hombre, sí. Supongo que... Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí, cuando entrevistamos, en una ocasión, cuando fui para allá, es que no he hecho trabajo de campo exhaustivo allí, ¿no? Entonces, no puedo hablar de estas particularidades, ¿no? Pero la sensación que me llevé cuando hablé con varias organizaciones o con los presidentes de varias organizaciones es que realmente no hay una voluntad para escuchar sus demandas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchas presiones o muchos impedimentos que no vienen solamente de la comunidad internacional. La comunidad internacional ha sido solamente un mecanismo puramente, porque lo que se ha hecho luego a continuación ha sido establecer unos poderes políticos y unas instituciones políticas que ya eran parte de la sociedad bosnia y que a su vez, a veces, ¿no?, parece que un poco aumentan esas tensiones entre los grupos más que aliviarlas, ¿no? Y esto es un poco lo que nos contaba el activista, que sus presiones no vienen solamente, que la presión no viene de la comunidad internacional, sino de esos poderes locales, regionales, nacionales, que ahora gobiernan el país, supongo. Entonces, no sé, pero ya te digo que como no es mi parte del proyecto, solamente lo he utilizado como una referencia general para enmarcar mi propia investigación. Bueno, Zaida, muchísimas gracias por tu presentación y que preludia una tesis fascinante. Bueno, es que la verdad es que tenía varias preguntas, he pedido la palabra hace como media hora y ya han surgido muchas cosas más y no sé ni por dónde empezar, pero bueno, voy a empezar con una cuña publicitaria. Y es que, dado que estamos hablando tanto del tema del cuerpo, bueno, lo planteaba Laura hace un ratito, ¿no? Y también ahora Paloma Aguilar lo estaba comentando. El día 2 y 3 de julio tenemos una conferencia aquí donde va a venir Sarah Wagner, va a venir Zoe Crosland, va a venir incluso la persona que sacó al Che Guevara y esperamos que Paloma también dé que tenemos en el programa. Esto es una traco público. No, pero precisamente vamos a plantear ese tipo de temas desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no? El cuerpo tecnocientífico, el cuerpo social, el cuerpo como en la industria cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que tiene mucho que ver con todos esos temas tan interesantes que has planteado, ¿no? También quería hacer una referencia a lo que ha dicho Juan Montero antes, porque es muy interesante, o sea, realmente yo empecé a trabajar en el 2002 con el tema de las fosas y la transformación que ha habido es impresionante, o sea, es increíble. Y pensarlo como proceso es absolutamente básico, ¿no? Luego si lo calendarizamos, nietos, bisnietos, tataranietos, posnietos, ya eso depende, pero es verdad que tenemos que estar muy pendientes para ver cómo se está transformando, ¿no? En ese sentido creo que es muy importante abrir el foco, porque el tema que tú has planteado, la tensión entre los científicos y los familiares, es un tema muy real que no es que ya hayamos sufrido, pero al que hemos tenido que enfrentarnos desde un primer momento, y a veces en condiciones muy extremas, ¿no? Con falta de recursos, con unas expectativas generadas por nosotros mismos a veces que no eran realistas, a veces perspectivas que venían de otro lado que hemos tenido que asumir, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que es importante también allí abrir el foco a lo que son las políticas públicas de memoria que ha habido, que es el contexto en el que hemos trabajado los investigadores, porque no es lo mismo Extremadura que Burgos, donde no ha habido política pública de memoria en absoluto. Allí había pues, poco a poco se ha ido constituyendo un proyecto, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, hay otros lugares, pues en Cataluña, donde la situación es completamente diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahí abrir el foco a este sistema también estatal de subcontrata, ¿no? De los derechos humanos, que es el que ha generado, yo creo que mucho del ruido que ha habido en torno al movimiento, ¿no? Pero las preguntas que te quería hacer a ti eran,
sobre el tema, bueno, y también digamos que es de rebote para Laura, ¿no? Por el tema de Premex, ¿no? Porque también tiene una especificidad muy peculiar digamos que en el colectivo o los grupos, digamos, que han fomentado exhumaciones en España, precisamente porque es por estar liderado por historiadores, que es una cosa que yo creo que lo hace excepcional respecto a otro tipo de reacciones que ha tenido la historiografía frente a las fosas comunes, ¿no? De hecho, a mí la forma en la que has formulado la exhumación como un nuevo tipo de archivo, todo este flujo de resignificación de materiales que están escondidos, fondos de baúles que salen, nuevos investigadores amateurs que van a buscar, me parece que es interesantísimo, ¿no? Y quería que nos dieras tu punto de vista respecto a este debate que ha habido en España, y porque los historiadores han dicho en muchos casos que la exhumación no aportaba absolutamente nada que no estuviera ya, digamos, constatado, ¿no? Incluso en la última tesis doctoral en la que he estado, la persona que la defendía estaba de acuerdo en que la información que han generado las tesis doctorales es ínfima respecto al conocimiento histórico que ya había producido sobre la represión, ¿no? Entonces quería que viera un poco ver vuestra perspectiva, porque yo no estoy de acuerdo con eso, pero no sé, a ver. Y luego otra cosa es que me parece muy interesante, y es que estamos hablando ahora de desaparecidos. Tú has hablado de las historias de desaparición cuando estabas mencionando el vídeo, ¿no? Laura directamente también ha hablado de los desaparecidos, ¿no? Cuando se empezaron a abrir las fosas en el año 2000, les llamábamos fusilados. Y ahora ha habido un tránsito allí espectacular que tiene que ver con las políticas de victimización también, y que, bueno, que tiene que ver con toda esta forma procesual, con el auto de Garzón, con la llegada del derecho internacional, para repensar, digamos, los mismos esqueletos dentro de un marco interpretativo completamente distinto, ¿no? Entonces, también quería saber tu opinión respecto a esto, ¿no? Porque estaba ahora en una conferencia en Alemania donde he hablado del tema de los desaparecidos, ¿no? Cómo llegaron a España, cómo se han instalado en el imaginario público, y te encuentras con que hay, por ejemplo, personas que vienen del cono sur que se sienten violentadas porque en España se hable de desaparecidos, ¿no? Porque hay una especie como de nacionalismo victimológico, diciendo que los desaparecidos son nuestros, o sea, estos no tienen nada que ver una desaparición en España, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿cuál ha sido el efecto de la tipificación universal de la desaparición, ¿no? A la forma de replantearse las víctimas, ¿no? No sé cuál es tu perspectiva sobre este tema. Bueno, empiezo por esa pregunta. Creo que sí que ha tenido un impacto, ¿no? En cómo creo que, a ver, hablo particularmente de mi uso de la palabra de desaparecido, porque también es otra cosa que no he parado de pensar durante la tesis, porque obviamente sabía que la palabra, ¿no? Tiene muchas connotaciones, ¿no? Dentro del contexto que trabajamos. Entonces, creo que a lo mejor ahí hay cabida para pensar, ¿no? También en cómo contextualizar, ¿no? La palabra desaparecido, quién la usa, ¿no? O sea, si la estamos usando nosotros desde la academia, o si la están usando asociaciones, o si la están usando familiares. Creo que sí, creo que en un momento todos estos procesos transnacionales que están haciendo que un lenguaje, ¿no? Como tú bien has argumentado antes, ¿no? Que un lenguaje transnacional un poco se absorba, ¿no? Dentro de lo doméstico, pero creo que también es un lenguaje que tiene mucho poder, ¿no? O sea, que tiene un poder para hacer que las cosas cambien, ¿no? O que se ve, ¿no? O que se siente, ¿no? Que este lenguaje puede alterar, ¿no? Las posibilidades de una familia, de un colectivo o de un movimiento entero, ¿no? Entonces creo que la palabra desaparecido es interesante en ese sentido porque facilita eso, ¿no? De alguna manera. Por otra parte, cuando yo uso la palabra desaparecido, lo hago también, ¿no? Porque también a través de todos los estudios que ya todo el mundo ha ido publicando, se ha hecho también una genealogía de la palabra desaparecido, ¿no? Y se ha también identificado que dicha palabra ya se utilizaba en 1936 y ya se hablaba, ¿no? Del desaparecido. Un tercer punto, ¿no? A lo mejor también en relación con el caso en el que yo he expuesto, es que, por ejemplo, en este caso particularmente, la desaparición es mucho más explícita, mucho más aparente
que en otros casos, en el sentido de que tengo que llamarla desaparición porque no importa cómo sea, pero nunca van a encontrar a sus familiares, ¿no? O sea, no podemos decir que fueron asesinados, no podemos decir que fueron, porque no lo saben, ¿no? En ese sentido sí que hay un paralelismo quizás con el tema con el caso argentino, ¿no? Que por ejemplo Iwa Domanska habla de esto, ¿no? De los desaparecidos argentinos, ¿no? A lo mejor lo que es interesante también de plantearnos el concepto de desaparición es cómo se usa en diferentes contextos, ¿no? Y qué es lo que nos está contando sobre diferentes sociedades, ¿no? Porque igualmente la utilizamos e igualmente es un término que seduce, ¿no? Y que explica muchas cosas también, pero quizás hoy por hoy nos tenemos que centrar en qué tipo de significados adquieren en diferentes sociedades, ¿no? Y a lo mejor la comparativa, ¿no? Pues también para un poco destronar una universalización del término, ¿sí? Entonces creo que no sé si eso responde un poco a la pregunta. Y luego por otra parte la cuestión de la historiografía, la verdad es que en esto a lo mejor también tengo que indagar más, pero siempre como que me he acercado mucho a los historiadores que han defendido, ¿no? Han abogado. Sí que, por ejemplo, nos vemos ahora, ¿no? El año pasado no salió el manifiesto, ¿no? De historiadores para que se abrieran para la desclasificación de archivos, ¿no? Entonces ahí se ve como un acto, un movimiento, una acción, ¿no? Activa, ¿no? Por parte de un grupo de historiadores pero claro, son un grupo que están muy asociados también a la investigación del conflicto después del año 2000 y después de las exhumaciones. Rey Tapia también habla de la necesidad, él lo dice explícitamente, de la necesidad de los historiadores para investigar el pasado de la guerra, ¿no? Igual luego me puedes recomendar fuentes y textos sobre, ¿no? Historiadores que abiertamente piensan, ¿no? O sea, las exhumaciones como algo ínfimo, ¿no? Que seguro que los hay, ¿no? Claro, y seguro que a lo mejor también en la manera en la que se promueve un conocimiento de la historia del conflicto también a lo mejor hay ciertos sentimientos o tal, pensando que las exhumaciones tampoco todavía contribuyen a tanto, ¿no? Entonces no lo sé porque tampoco mi campo de investigación es muy reducido a Extremadura en ese sentido, pero sí que puedo aportar, ¿no? al argumento de por qué las exhumaciones sí se pueden entender como procesos transformadores y también como procesos que transforman la idea de la producción histórica, ¿no? Mi interés surge, ¿no? Y ahora lo veo, ¿no? Y bueno, a lo mejor eso lo tendría que haber enfocado más en mi presentación. Mi interés por la historia surge a través en el momento en el que yo empiezo a conocer al Premex más, también. O sea, en el sentido de que yo identifico la historia como algo tan importante porque la historia se convierte en algo fundamental. Y no solamente el Premex, o sea, hay también una asociación de historiadores, el GECEX, Asociación de Historiadores de Extremadura, que está formada por historiadores independientes de toda la región, ¿no? Entonces, hay un movimiento que surge y que se fortalece también a raíz de las exhumaciones, ¿no? Una práctica histórica que se fortalece. Hay muchos historiadores que dicen, no, es que nosotros ya veníamos haciendo esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí que hay que reconocer también la influencia, ¿no? de ese espacio público que se genera no solamente para el cuerpo, sino también para la historia en sí, ¿no? Y para los historiadores en sí, ¿no? Ahora seguramente estarán produciendo mucho más que hace 20 años, ¿no? Hace 15 años. No lo sé. Pero lo que sí creo que de manera así un poco, no sé, para enfocar directamente dentro de mi investigación,
creo que una de las cosas que a mí me ha aportado más, y a lo mejor esto se podría llamar como una antropología de la historia o algo así, pero una de las cosas que a mí más me fascina también de conocer el trabajo del historiador, y a lo mejor eso nos puede ayudar a interpretar cómo las exhumaciones pueden estar cambiando el trabajo del historiador y lo que producen, es realmente la relación que se empieza a generar con el conflicto una vez que la exhumación surge, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mis entrevistas con historiadores hablo mucho de cómo se siente el archivo, ¿no? De qué sientes cuando estás en el archivo, de qué tipo de procesos, ¿no? De qué tipo de experiencia tienes en el archivo, ¿no? De la fenomenología del archivo, ¿no? O sea, cómo te afecta a ti el de repente estar ahí día tras día tratando estas historias. Algunas a lo mejor las conoces, algunas no. Entonces, ese componente ético y humano, ¿no? del que este historiador me hablaba, es algo que transforma también la manera en la que, yo creo, se investiga, primeramente, los recursos que se usan para investigar, y la propia interpretación del historiador. Creo que tiene que impactar, tiene que influir, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque hay una aproximación, supongo. Se colapsa un poco esa temporalidad igual. Hay un tema ahí que tiene que ver con la historiografía profesional y la historiografía amateur. Por supuesto. Sí, muchos por historiadores supuesto. que han sido, digamos, el paradigma ínfimo, ¿no? Que decías tú, que de ellos hemos hablado en este seminario muchísimas veces. Sin embargo, se quejan de que los historiadores precisamente sean historiadores amateurs. Entonces, la pregunta es si no te gusta que lo hagan amateurs, ¿por qué no lo haces tú, ¿no? Que eres profesional, ¿no? Porque en muchas ocasiones ha ocurrido... Sí, pues y eso también se ve en Extremadura, en algunos casos. En otros es muy interesante también ver cómo se ha planteado de una manera en la que se ha dicho, por lo menos desde el Premex, ¿no? Y como me contaba, como he hablado con Julián, ¿no? En algunas ocasiones, no podemos abarcarlo todo, y hay estos estudios magníficos que están surgiendo a nivel local, ¿no? Entonces hay personas que surgen, ¿no? Como verdaderos expertos, ¿no? Locales sobre sus propias comunidades, ¿no? Y eso es algo que se reconoce en algunos círculos y algo que no en otros, ¿no? Y entonces ahí también yo creo que eso también contribuye a esa idea de que facilita, qué condiciones tiene la historia, ¿no? Y yo creo que eso, como disciplina, ¿no? Determina qué tipo de campo surge después. Y estas críticas de estos historiadores que señalan que las exhumaciones no aportan mucho a lo que es la producción histórica, no puede venir dado también porque las exhumaciones pueden aportar más información a nivel de microhistorias que de macrohistorias, porque esto coincide con historiadores que suelen ser muy dados a escribir grandes síntesis, grandes obras, que paradójicamente se nutren de datos concisos de investigadores locales o de investigadores amateurs y de obras, en cierto modo, menores, que están publicadas por editoriales de ámbito local. Sí, pero esto también yo creo que es muy interesante en el sentido, perdón, he saltado ahí, es muy interesante en el sentido de la historiografía en general, ¿no? Qué tipo de momentos tiene la historiografía o la historia, ¿no? La producción de la historia en diferentes momentos, en el sentido de podemos hablar de estas historias, ¿no? Absolutas o completas, como estás diciendo, los grandes trabajos, ¿no? Que de alguna manera se critican, ¿no? Por abarcar las generalidades, ¿no? Y entonces esto es algo que, por ejemplo, se critica de, por ejemplo, la historia que se estaba haciendo de la historia de España antes por lo menos de 1999, cuando Santo Juliá, cuando se publica el volumen de víctimas de la guerra civil, ¿no? Que hay como una evocación de la importancia de la historia social y de la microhistoria, ¿no? Que es una cosa que viene también dada por Michelet en su momento, ¿no? Dentro del campo de la historiografía, y que como que enfrenta a estas dos corrientes, ¿no? Por así decirlo. Aquí hubo un debate en el CSIC hace 2 años. Tenían un formato que era, bueno, pues, por ejemplo,
nuevas tecnologías de la alimentación. Entonces invitaron a los expertos y durante 4 horas se debatía en la librería del CSIC, se debatía durante, pues eso, y luego sobre el tema en concreto, después de las ponencias, ¿no? Y luego todo se recogía íntegro y se publicaba un libro con las intervenciones de cada uno y tal, ¿no? Y se hizo uno sobre memoria histórica. Y uno de los ponentes llegó a decir que es que había que erradicar el término memoria histórica, ¿no? Y yo le pregunté, ¿te refieres al concepto, que es cuestionable y que todos sabemos que tiene muchos problemas, o te refieres al proceso? Porque si te refieres al proceso es como muy serio, ¿no?, lo que estás diciendo. Y básicamente lo que al final acaba diciendo es que donde acaba tu interés empieza el interés de un antropólogo, ¿no? Porque la fosa, o sea, le puede parecer que la fosa pues no aporta conocimiento historiográfico, pero el proceso social que se desencadena en relación con un proceso de duelo, de justicia transicional, micro-transicional o como la quieras llamar, ¿no?, es tan evidente que no puedes de alguna manera negar ese proceso. Y además, yo ahora cuando discuto con mis amigos historiadores que tienen esta perspectiva, les digo, bueno, es que ahora las fosas ya son historia de España. Incluso yo, casi desde el que el PP ganó, ya es historia de España, porque ya no hay... Es decir, que estamos en otra fase en la que no hay dinero, los protocolos dificultan ahora mucho más que al principio cuando no había protocolos, es todo como más complejo. Entonces ya podemos mirar hacia atrás y decir, bueno, hubo una época del 2000 al 2011 o 2012, o ya le ponemos la fecha, en el que se exhumaron muchísimas fosas comunes. Luego el proceso continuó de una manera más atenuada, etcétera, etcétera, pero ya pueden estudiarlo, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Bueno, es un poco por reducir al absurdo, ¿no? Pero vamos, que ese es el tipo de debates que nos hemos encontrado con la paradoja de que libros como el que has mencionado, de Víctimas de la Guerra Civil, era la Biblia de los activistas. Y luego cuando el autor de ese libro se pone en contra del movimiento, pues fue difícil, ¿no?, porque lo llevaban las exhumaciones así en la mano. Todo el mundo manejaba ese libro, se lo ha leído de cabo a rabo, porque no va contra el conocimiento historiográfico. Entonces yo creo que hay un tema también corporativo, ¿no?, de quién tiene la autoridad para producir qué tipo de conocimiento, y por eso la gente, los expertos locales de los que tú estabas hablando son muy importantes. Pues gente que sabe, la tira, pero claro, no tienen el título o no tienen la afiliación institucional precisa para darle el sello a ese conocimiento como puramente histórico. Bueno. Incluso la seguridad, ¿no? Por ejemplo, yo entrevistaba a uno de los familiares que llevó la persona que promovió la exhumación en Puebla de Alcocer, y hacíamos una entrevista de reflexión después de la exhumación. Y entonces yo le preguntaba a él, ¿no?, en un momento, porque ya teníamos una confianza, ¿no?, después de tanto tiempo, tantos meses trabajando juntos. Y yo le decía, porque en muchas ocasiones, ¿no?, él me acompañaba a entrevistas, ¿no?, y eso hacía, ¿no?, que las entrevistas fuesen a veces bastante peculiares, ¿no? Pero a veces como que me interesaba ver también su relación con la gente, ¿no?, y cómo él mismo articulaba la entrevista, ¿no? Y al final, cuando estábamos reflexionando en la entrevista nuestra, yo le planteé a él que si él se consideraba quizás un historiador, ¿sabes?, en proceso, ¿no?, o sea, que se estaba convirtiendo él mismo en un historiador, ¿no? Él me decía que no, ¿cómo me puedes? No, eso no, yo no tengo el título, no tengo la metodología, no tengo... Y yo le decía a él, pero eres súper disciplinado con toda la información que recabas. Además la empiezas a analizar ya y estás empezando a escribir sobre ello, ¿no? Entonces, estás aprendiendo un oficio, ¿no?, un arte o como lo quieras llamar, ¿no? Y entonces es interesante también como esa propia percepción del campo de la historia o de la disciplina en general, ¿no?, es también internalizada por las personas que no forman parte de ese campo, ¿no? Casi te autoconvences de que no puedes llegar a ser historiador. Es una cosa... Laura, la historia y también la arqueología en los últimos 10 años ha sufrido una transformación muy grande, ¿no? Y tanto los historiadores durante muchos años han un poco negado la capacidad de generar conocimiento histórico a partir de las exhumaciones, pero también desde la arqueología, desde la academia, ha habido como una transformación desde el inicio, que se negaba la funcionalidad o la validez de la arqueología contemporánea, a los procesos actuales que, bueno, pues ahora lo ven de una manera muy diferente y valoran que tienen la misma capacidad científica que las personas que investigan el Pleistoceno medio, ¿no?
Entonces yo creo que la propia disciplina ha avanzado mucho. A mí estos historiadores que piensan que las exhumaciones de fosas no generan conocimiento histórico me preocupan mucho porque es el argumento de mi tesis, ¿no? Entonces es una cosa, a ver, ¿qué hago ahora, no? Yo creo que es muy importante desde las disciplinas que trabajamos, ya no solamente las exhumaciones, sino la arqueología en general, en otro tipo de intervenciones, pues que partamos, lo local es muy importante y nosotros siempre vamos a analizar eventos o pequeños eventos de violencia puntual, como una saca del campo de concentración, un paseo en una cuneta de Villabuena de Gata, un paraje del terror en Escurial, pero yo creo que ahora mismo tenemos los suficientes datos, desde mi punto de vista, como para dar un paso más en la transformación de lo local en una visión más de conjunto. Está claro que no existen, yo creo que no existen modelos que sean aplicables ni siquiera dentro del mismo territorio, ¿no? Porque es tan compleja la represión y es tan complejos los procesos que lo que yo veo en Extremadura seguramente no es lo que pasa en Cataluña ni en Andalucía, ¿no? Pero sí que podemos, yo creo que a nivel interpretativo, dar ese salto del análisis de la historia puntual, hacer una interpretación de conjunto de los procesos, ¿no? Y aquí para mí, desde mi perspectiva, es muy importante la palabra proceso, ¿no? Y cómo estos eventos forman parte de una evolución histórica, evidentemente. A mí me gusta mucho que nosotros no vamos ahora a descubrir como arqueólogos quién ganó la guerra, ni que el golpe de Estado fue el 17 de julio, evidentemente, ¿no? Pero que yo creo que gracias a todas las intervenciones que se han hecho en los últimos años en campos de concentración, en destacamentos penales como en Bustar Viejo, en cárceles, en prisiones y también las exhumaciones de fosas comunes, que es un poco nuestra lucha, si nosotros percibimos las exhumaciones de fosas comunes dentro de este análisis global del proceso cultural que se genera en nuestro pasado traumático contemporáneo, ya sea la guerra civil o la dictadura, pues eso nos va a permitir, ya sabemos que en Castuera desaparecieron centenares de personas, pero no sabemos cómo se las ejecutó. ¿Qué nos va a permitir? Pues reconstruir ya no solamente historias individuales y locales, sino estrategias de cómo vivían los familiares de las personas que estaban en el destacamento penal de Bustar Viejo. Que esto es algo que nosotros desconocemos hasta que se va el equipo de Alfredo Arribal, lo excava y saca la información y los datos empíricos necesarios para luego cruzarlos con la investigación histórica, con los archivos y poder decir, estas personas vivían en unas condiciones infrahumanas, lo mismo en el campo de concentración o en el frente de guerra, ¿no? Entonces nosotros, yo creo que evidentemente no es nuestra pretensión redescribir ni reescribir la historia, ni mucho menos, pero yo creo que sí que sobre la investigación de la dictadura y de la guerra civil hay muchos aspectos relacionados con la violencia y relacionados con los procesos represivos, ya sean de ejecución o de depuración o de reeducación de personas, del tratamiento de las víctimas en general, que se pueden y están siendo analizadas desde otras disciplinas que son las que nos están dando los datos para saber qué es lo que estaba sucediendo en el campo de concentración de Castuera o qué pasaba en el de Albatea o qué sucedió cuando entraron las tropas en Mérida, por ejemplo, ¿no? Cómo se produjeron las ejecuciones. Entonces, yo creo que ahí estamos dentro del proceso y yo confío en que eso se vaya transformando desde la propia comunidad de historiadores. En este sentido, pues yo creo que el caso extremeño ha sido un caso muy excepcional, porque el director del proyecto es historiador y durante muchísimos años ha sido un proyecto principalmente histórico, ¿no? De investigación histórica, pero yo lo digo muchas veces y lo he debatido muchas veces con Zaira, si yo no hubiera podido partir de esa información de investigación histórica antes de hacer las exhumaciones, solamente me habría quedado en identificar a las víctimas y en conocer el proceso represivo que habían sufrido en esa saca. No hubiera podido interpretar qué sucedió, si pertenecían a la cárcel de la prisión del partido, si eran sacas que venían de campos de concentración provisionales. Entonces, yo creo que desde este punto de vista es muy interesante y creo que ahora estamos en el momento de poder decir sí que podemos generar conocimiento histórico y no es una cuestión de un sí o un no, sino que es ahora mismo empíricamente demostrable
que hay cosas que hace 5 años no sabíamos de los procesos represivos desarrollados durante principalmente la dictadura, aunque también hay cosas que se saben nuevas del Frente de Guerra, pero sobre todo de procesos a partir de abril del 39, y que estamos descubriendo ahora y que estamos mostrando ahora y que nos van a ayudar a arrojar luz a nuestra historia contemporánea, no a reescribirla, pero sí que a conocer muchos aspectos que hasta ahora mismo eran completamente desconocidos, ¿no? Y yo creo que ahí las exhumaciones de fosas comunes pues tienen mucho que decir, porque el tipo de ejecución que se produce no es aleatoria, sino que es sistemática y es intencional y responde siempre a un contexto sociopolítico determinado. Y ese contexto sociopolítico forma parte de la historia de la sociedad. Yo Vamos a cortar ya. Sí. Si es que ya... Sí, quedarán cosas pendientes, claro, pero tenemos tiempo después para reflexionar en la comida que vamos a comer aquí con Zaira en la cafetería del centro, y no tenemos tiempo para más, para estar en esta sala, pero podemos continuar. Solo de hecho, una cosita, si alguno de los que estáis aquí no estáis a lista de distribución, porque este seminario lo hacemos mensualmente y queréis incluiros, pues Laura o Zoe, pues pueden coger vuestros correos o yo mismo y si podéis, pues todos los meses tenemos una sesión sobre esto. Pues, Muchas gracias a todos. Gracias.